Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Mis hermanos, le habla a su hermano y amigo Dreni del Rosario en esta sección de Un Solo Evangelio. Vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 17 de junio. Está tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 51. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasado aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Creyendo que estaría en la caravana y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos cuantos lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y su respuesta. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué no has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Él les dijo: ¿Y por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. 3 veces en el año las celebraciones llaman a Jerusalén a los peregrinos: en la Pascua, en Pentecostés y en las fiestas de las tiendas. El que vive lejos puede ir una sola vez. Jesús se incluye en la obediencia de su familia a la ley del Señor y va a celebrar su Pascua. Ya había estado en el templo 12 años antes para ser ofrecido a Dios. Ahora vuelve allí. Hasta los 13 años el niño era menor de edad, hijo de sus padres que lo han recibido como un don. Debe enseñarle la palabra que lo hace hijo de Dios, su único Padre. De los 12 a los 13 años realiza el triocinio definitivo y luego se hace adulto, hijo de la ley, y está obligado, al igual que sus padres, a conocer y cumplir la voluntad de Dios. El hombre se convierte en la palabra que escucha. Esta tiene el poder de engendrarlo a una vida plenamente humana. Después que la madre lo ha engendrado como infante, la escucha de la palabra de Dios hace al hombre libre y responsable, capaz de entrar en el diálogo con él. El grado de madurez y de libertad lo da el conocimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hay quienes no son nunca adultos ni libres, sino que siempre siguen siendo pequeños, en diálogo solamente con las propias necesidades. Jesús cumple la obligación de la peregrinación con un año de anticipación, movido por el mismo deseo que le impulsará a Jerusalén para comer su Pascua. Toda su vida será una subida, una peregrinación. En su camino lleva ante el rostro de Dios a toda la humanidad, infeliz, prófuga, perdida, a la que ha encontrado a lo largo de su camino. El niño Jesús se quedó en Jerusalén. Terminados los días de la Pascua, Jesús no vuelve atrás. Los otros tendrán que regresar para encontrarlo. La Pascua es para los hombres una presentación fugaz a Dios para retroceder. Jesús, en cambio, el siervo, se quedó en Jerusalén. Persevera allí donde los otros enseguida huyen, porque Él es el siervo obediente. Pero el misterio de haberse quedado en Jerusalén no es reconocido por los suyos. Solo después de la resurrección y solo después que les haya explicado todo, será reconocido finalmente al partir el pan. Y lo buscaban. Los suyos no pueden dejar de pensar que Él esté en el camino con los otros, así como las mujeres junto al sepulcro lo buscarán entre los muertos al que está vivo.
pero sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Jesús no se encuentra en los parientes según la carne, porque sus parientes son aquellos que oyen la palabra de Dios. No se encuentra ni siquiera entre los conocidos, porque su misterio, que sólo el Padre conoce, está oculto a los sabios y ha sido revelado a los pequeños. Al no encontrarlo, es el desconcierto del que no encuentra a aquel quien no puede dejar de buscar, la angustia de las mujeres junto al sepulcro, que no encuentran el cuerpo del Señor, no lo encuentran mientras creen que Él está en el mismo camino que los otros que se alejan de Jerusalén, en la huida que aparta de Dios y que constituye el parentesco de toda carne. Para encontrarlo es menester invertir el camino, retornar allá donde él solo ha permanecido, convertirse hacia su mismo camino, hacia Jerusalén, donde al fin lo encuentran. Lo encontraron en el templo. El hijo que se había perdido es encontrado después de 3 días en el santuario, en la gloria de Dios, sentado cuando ya ha llegado al término de la fatiga, mientras solemnemente adoctrina en la palabra de Dios aquellos que eran los maestros de la palabra. Él, el siervo que resiste 3 días en Jerusalén, es la sabiduría interroga y de respuesta a la promesa de Dios. El crucificado ya resucitado es la respuesta a todas las escrituras. De él han hablado la ley, los profetas y los salmos. De su éxodo han dialogado Moisés y Elías. Jesús es para nosotros la palabra viva del Evangelio que escucha e interroga la promesa del Antiguo Testamento, dando una respuesta llena de sabiduría que asombra a todos. Esa búsqueda sin resultado durante 3 días se interroga sin respuesta de la pasión. Jesús, que calla y no responde nada, encuentra su respuesta en este diálogo del resucitado con la promesa de Dios. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Al verlo, los suyos quedan sorprendidos y le cuentan todo el dolor de la pérdida y el ansia de la búsqueda. Es algo semejante al caos de los discípulos de Maús, que todavía no han comprendido que era necesario que Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria. También el discípulo está asociado a su camino. Por eso lo encuentra solamente al convertirse para ir hacia Jerusalén. ¿Y por qué me buscaban? No sabían. Jesús no reprocha por la búsqueda, reprocha por el modo propio de los que no saben y no comprenden el designio del Padre. Aquí Jesús nombra por vez primera al Padre, al cual se dirige directamente en el himno de alabanza, porque se da a conocer a los infantes y en la entrega que hará de sí mismo en la cruz. La primera y última palabra de Jesús es Padre. La paternidad de Dios abarca todo el Evangelio. Jesús ha venido a proclamar la palabra Abba, para llevarnos en la obediencia, en el amor, al conocimiento de la verdad que salva. Él debe estar en las cosas del Padre porque es el Hijo que escucha y responde a lo que el Padre ha dicho. Las cosas del Padre representan su voluntad, en la cual el Hijo vive como en su casa, hasta el punto de ser Él la palabra del Padre. En su peregrinación concluida definitivamente junto al Padre al que escucha y al cual responde, está abierto el camino a nosotros que nos lleva hacia la gloria de la cual nos habíamos alejado. Del misterio del Hijo que se queda en Jerusalén han hablado todas las Escrituras. Él las ha escuchado y ellas encuentran en él la respuesta. La promesa hecha a Israel se ha cumplido. La sabiduría de Jesús, nuevo Adán, no es la de la sospecha, ni del miedo, ni del ocultamiento, ni de la huida, sino la de quedarse en la escucha.
interrogando y respondiendo plenamente a lo que ha oído. Es el siervo hijo obediente que se entrega con confianza al Padre, cumple su palabra y en su palabra que cumple perfectamente, y por eso es como el Padre que conoce y ama. En él también a nosotros se nos concede el acceso a la intimidad del diálogo inefable Padre-Hijo revelado a los infantes. Pero ellos no comprendieron. Los suyos no comprendieron el hecho. El camino todavía es largo. Estamos solo al alba del día. Y bajó con ellos. A diferencia de Samuel en Silo, en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 11, Jesús no se queda en Jerusalén en el templo. Vuelve a Nazaret por el camino normal de los hombres. Allí encontrará a todos los perdidos y congregará a toda la humanidad para volver a conducirla al Padre. Su vida cotidiana, su historia concreta, ya será el nuevo templo, el lugar de la revelación de Dios. Jesús ya está para siempre entre nosotros y junto al Padre. Él es nuestro hermano y único, y su Hijo único. Su madre conservaba. María, que todavía no comprende, es modelo de la Iglesia. Conserva a través del tiempo. Este es el significado del verbo griego. Estos dichos como una semilla que crecerá. Después de haber llevado al Hijo en su seno, ahora lo lleva a su corazón y viene a ser realmente madre. Como la Iglesia, esta gestación espiritual del corazón tiende a formar la estatura plena de Cristo, cuando para él Dios será todo en todos. María es descrita en estos dos capítulos como el ideal del creyente. En su modo de relacionarse con la palabra se ve la huella del método catequético antiguo. Al igual que ella, también el catecúmeno no comprende de inmediato el misterio de los 3 días de Jesús con el Padre. Y como ella guarda en su corazón las palabras, las aprende de memoria, aunque todavía su comprensión no la capta. En este recuerdo constante de la palabra acogida, el corazón progresivamente se ilumina en el conocimiento del Señor. De este modo, María desaparece de la escena. Es sustituida por las multitudes y por las diferentes personas que están llamadas a volver a recorrer su experiencia para llegar a ser como ella, figura y madre de todo creyente. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.